radiografía. La radiografía, si bien es un método económico, ¿no?, y fácil de realizarlo, para las clínicas se la realizan, es de fácil acceso, es como una ventaja, tiene desventajas, que hay cálculos que no se los pueden observar, ¿sí? Hay cálculos como los de cistina, de ácido úrico, que en una radiografía normal no se puede observar, pero hay cálculos como los de oxalato de calcio, fosfato de calcio, fosfato de amonio magnesiano, que sí podemos observar en la radiografía. La radiografía que se pide para una evaluación urológica es la radiografía abdominopélvica, que comprende desde la desde la décima costilla hasta la sínfisis del pubis, ¿ya? Esa conformación desde la décima costilla hasta la sínfisis del pubis es lo que nosotros tenemos que tener parámetro de arriba hacia abajo. Y lateralmente tenemos que ver las partes blandas de ambos lados, ¿sí? Esa es una radiografía bien central. Ahora, dentro de las limitaciones, si bien muchas clínicas ya están computarizadas, en varias clínicas todavía se permite una evaluación de profundidad con kilobytes y demás. Entonces eso dificulta más la visualización. Estos son diferentes tipos medios de contraste que se pueden usar en un estudio de imagenología. Son contrastes iodados. Cuando el contraste es más hidrosoluble, o sea, más diluible, no, se ve la rotación. Cuando es más hidrosoluble, es menos dañino para el riñón. ¿Qué significa hidrosoluble? Que se va a eliminar rápidamente, es más líquida, ¿no es cierto? Entonces, eso va a disminuir el daño al riñón. ¿Qué complicaciones puede tener un medio de contraste? Complicaciones cardiovasculares como taquicardia, incluso arritmias y paros cardiorrespiratorios. Toxicidad renal. Si el paciente tiene una falla renal, es imposible que se pueda administrar un medio de contraste. Actualmente, ¿no? Anteriormente, vamos a ver que sí se podía realizar estudios tratando de preservar el riñón, pero actualmente no es necesario. Podemos usar otros tipos de estudios que nos permitan. Y reacciones alérgicas es otra de las grandes complicaciones. Por eso, cuando ustedes hacen una evaluación para hacer una tomografía con contraste o un estudio contrastado, sí se tiene que hacer una evaluación de que el paciente no tenga antecedentes de alergias y esas cosas, ¿sí? Vamos a empezar con la urografía excretora. La urografía excretora, si bien es un estudio ya en desuso, es todavía evaluable. ¿Por qué? Porque nos permite una evaluación anatómica y funcional del riñón y de sus vías urinarias. ¿A qué se refiere funcional? Que nos va a dar el tiempo de eliminación. Este estudio es como una radiografía que se realiza en tiempo real. Se hace con un fluoroscopio. El fluoroscopio es como un arco en C. ¿Alguna vez han visto el arco en C? Los traumatólogos usan. Que la radiografía te lo muestra en tiempo real. Entonces, como se hace con fluoroscopía, se ve cómo se está eliminando el contraste, ¿sí? ¿Cuál es la técnica? Es lo que les decía. Como va a ser una administración de contraste endovenoso, tiene que ser un interrogatorio si el paciente no es alérgico, demás cosas. Una preparación de 3 días. Lo que se hace es, el primer día, dieta blanda, el segundo, dieta líquida 2 y el tercer, dieta líquida 1. Cosa que elimine la mayor cantidad de gases, que no acumule gases a nivel abdominal y nos permite una evaluación tanto de la excreción como si es que hay alguna patología, una liquiasis, entonces nos interponga las imágenes. También se les da simeticona, se les saca primero una placa en abdominopélvica sin contraste, sin administración del contraste. Posteriormente se le administra el contraste y se saca las radiografías al minuto, a los 5, a los 10, a los 15 minutos. Incluso se puede hacer placas retardadas, que puede ser 1 hora, 12 horas, 1 día a 2 días después. Cuando vemos que ese riñón no está excretando de manera adecuada, entonces se le cita en 1 día, 2 días para ver si ese riñón va a ir excretando. Normalmente, desde la administración del contraste hasta que se vea una expresión del riñón,
deberían pasar entre 10 a 15 minutos, ese es el tope, ¿sí? Pero en algunos pacientes en los que no funciona bien el riñón, se ve que 1 o 2 días después recién están empezando a excretar el contraste. Entonces, si se dan cuenta, es un estudio funcional donde ustedes ven cómo el contraste está pasando. Entonces van a ver si es que hay una normalidad en el tiempo real. Lo que no puede pasar con la tomografía se le administra el contraste y a los 10 minutos se le saca una placa tomográfica donde se va a ver cómo está eliminando el contraste y nos va a dibujar, pues lo vamos a ver por la imagen. Entonces esta sí nos permite hacer la evaluación. Las indicaciones, ¿cuáles son? Hematuria, ¿sí? Sangre en la orina. Esta urografía excretora es una placa normal, ¿no? Fíjense cómo está excretando el riñón. Estas son los cálices menores, mayores, pelvis, uréter, vejiga, cómo está excretando. Esta es una indicación que es la estenosis pielo-ureteral, es la disminución del lumen, es patológico, y fíjense que encima de esto está causando dilatación, a esto se llama hidronefrosis. ¿Sí? Acá fíjense que hay una litiasis, también otra indicación son la presencia de litiasis o estenosis ureteral. Acá posiblemente hay una estenosis y a partir de eso se está dilatando, ¿no? Con cálculos para la parte de arriba y todo esto está dilatando. Otra indicación son los traumas renales, se administró el contraste y fíjense cómo hay fuga del contraste. Litiasis, esta es una litiasis, fíjense que toda la litiasis coraliformes, presencia de tumores, fíjense que esta es la determinación del tumor, si bien no es de elección, actualmente anteriormente era de primera línea, era el único estudio que se tenía, ¿no? Entonces nos permitía evaluar si ¿por qué se llega a ver el tumor acá? Contrastado. ¿Qué normalmente tienen los tumores? Angiogénesis, ¿sí? Entonces al tener angiogénesis y también hay una metaplasia de los tejidos, entonces al haber angiogénesis hay nueva formación de vasos, entonces por eso se llega a contrastar esa zona. Estenosis ureteral, piel ureteral bilateral, megauréter, que es otra indicación, ureteroceles. El ureterocel es una formación, el megauréter es un uréter agrandado de tamaño. El ureterocele es un quiste en la porción inferior del uréter, que tiene, esta es una imagen en cabeza de cebolla, en cabeza de cobra que se llama, que es debido a un ureterocele. Entonces elimina hasta ahí el contraste, y en esta porción, fíjense como si estuviera una cebolla y la cabeza de la cebolla, y esta es la porción lista. Estenosis ureteral, desplazamiento del uréter por otras causas. Este es un tumor pélvico que fíjense cómo está desplazando el uréter. Normalmente debería ser así, pero acá está desplazando. Anteriormente, como no se tenía estudios como la tomografía, entonces se trataba de hacer unas variantes al estudio para tener diferentes imágenes. Dentro de esas variantes está esta urografía con placas precoces. En la urografía con placas precoces lo que se hacía era la administración del contraste e inmediatamente se le sacaba la radiografía. Esto para ver patologías arteriales y venosas. La urografía parcial, que era cuando no podías irradiar demasiado al paciente, le administrabas el contraste y le sacabas 5 a 30 minutos, a los 30 minutos para tener una visualización más o menos homogénea. Y la urografía retardada, eso es lo que les decía, ¿no? Pacientes que se hacen radiografía o 1 hora, 2, 3 horas, 12 horas al día siguiente, a las 24 o 48 horas, que eso generalmente se ve cuando los riñones están excluidos. La urografía para hipertensos, que era igual a la visualización de la fase vascular, como esa urografía con placas con las placas precoces, lo que era se administra el contraste y inmediatamente al minuto, 2 minutos se va sacando la radiografía. La tomografía renal simple, como antes no había tomografía, entonces se buscaba tener diferentes ángulos de la patología, entonces se iba separando el colimador del paciente para generar en diferentes posiciones del paciente para generar una imagen tridimensional. Actualmente ya no es necesario por el hecho de que ya tenemos la tomografía. La urografía por infusión es lo que les decía antes, que era una opción
nos daban opciones para que el paciente se pueda realizar eso. Actualmente no tenemos otros métodos para hacer una evaluación de los órganos. Entonces lo que se le hacía era, se le colocaba el contraste a goteo lento y el paciente poco a poco iba entrando en pacientes renales, no se les podía administrar en bolo el contraste. Entonces se trataba de preservar la función renal. Actualmente ya no se realiza eso. Y la urografía en alérgicos al medio. Actualmente igual, si es alérgico al medio, al medio de contraste, no se le puede administrar, ¿no? Ni preveyendo, colocándole profenamina, dexametasona y hidrocortisona. Entonces no es necesario, podemos hacer otro tipo de esto. Entonces no es necesario eso. Anteriormente sí lo usaban porque no tenían otro método. Vamos a hablar de la cistografía, su nombre lo dice, que son las imágenes de la vejiga. Tenemos dos cistografías, la estática y la miccional. La estática, su nombre lo indica también, es la administración de 200 a 300, ahí dice 400, no, 200 a 300 ml de contraste que se le administra, se le coloca sonda al paciente y se administra el contraste. Esto es para evaluar, fíjense, las paredes contornos. Este es el estudio, esta es la sondita que se le ha colocado al paciente, se le administra 200 o 300 ml y se ve la integridad de la pared. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para hacer una evaluación en los traumas, ¿no? Traumas vesicales, que puede haber perforación, si es que el paciente ha tenido un trauma abdominal, pues para descartar que hay un trauma vesical, también para ver fístulas vesicales con otros órganos cercanos. El cistocele ya no usamos, porque tenemos otros estudios igual, o sea, no se usa, pero generalmente nosotros es para hacer una evaluación de los traumas y fístulas. Mientras la miccional, ¿de qué se diferencia de la estática? En la miccional al paciente se le hace miccionar, se le hace orinar. Entonces se le administra los 200 a 300 ml, se le al paciente en una posición oblicua y se saca radiografías. Esto generalmente nos sirve para evaluar la integridad de las paredes de la vejiga y si no existe un reflujo vesico-ureteral. ¿Para qué nos sirve entonces? Para hacer una evaluación de un reflujo vesico-ureteral. ¿Qué significa? Que la orina de la vejiga se vuelve a los uréteres. Entonces eso es reflujo vesico-ureteral. También nos sirve para evaluar traumas. Muchas veces los traumas son muy chiquitos y al contraer la vejiga hace fuerza y recién se ve la fuga. Para hacer evaluación de divertículos, los divertículos son alteraciones que tienen las paredes de la vejiga a nivel muscular. Entonces hay una protrusión solamente de la mucosa y la serosa. Entonces esa protrusión externa que tiene fuera del órgano, entonces a eso se llama divertículo. Es para hacer una evaluación de divertículo, que sí también nos sirve. Y también para ver procesos fistulosos, ¿no? Pero la principal evaluación es el reflujo y divertículos. Este paciente, fíjense, está en posición lateral, está de frente, entonces se ve las fugas, ¿no?, que existen. Miren cómo se iba. Se le ha hecho una evaluación de la uretra, toda, y esta es la vejiga. Variantes de la cistografía, que anteriormente también sí se las realizaba. La cistografía con manometría, esto sí todavía evaluamos, pero es para saber si es que existe el reflujo vesico-uretral y también para saber el funcionamiento de la vejiga. Porque se le hace orinar al paciente y nos muestra cuánto de orina está quedando en la vejiga. Entonces sí, todavía realizamos. Este estudio de la cistografía con manometría es un estudio de la funcionalidad vesical. ¿Sí? Es la urosurcometría. Entonces, más hacer una evaluación de la función de la vejiga. Urosurcometría significa que les hacen orinar en un bote para ver el chorro y aparte de eso les colocan unos sensores en la vejiga que se llama urodinamia. Entonces se le colocan unos sensores en la vejiga y en el recto para ver la contracción de la vejiga, si es que existe funcionalidad. Y a eso se le añade una placa radiográfica. Entonces eso nos permite evaluar si es que hay retención de orina o no. ¿Ha salido hace rato? ¿Qué pasó? Acabo de llegar, sí. Vamos a estar afuera. Ya sabes, ahora sí. La cistografía con doble medio de contraste. En esto se le administra doble medio de contraste, uno en vejiga y otro en recto. Actualmente sí, ya no se lo usa porque tenemos la tomografía con contraste, con doble contraste.
sí nos puede generar una imagen tridimensional, esta no, pero sí se las revisaba, que aquí está, no se le administraba un contraste a la vejiga y otro contraste al recto, y era para saber los grosores de la vejiga y saber si es que era un tumor rectal, qué compromiso vesical y viceversa. La cistoretrografía con cadena, normalmente la vejiga y la uretra en la mujer tienen una angulación que evita que las mujeres tengan su grado de incontinencia urinaria. Entonces, con la alteración del piso pélvico, eso va cediendo. Entonces, se pierde esa angulación y condiciona al paciente a que tenga incontinencia urinaria, a la paciente que tenga incontinencia urinaria. Entonces, si lo que se hacía era saber ese grado de angulación, actualmente para eso les hacemos una resonancia magnética y ya no se usa esta cistografía con cadena, que es esta, ¿no? Lo que se hacía la evaluación de esta cadena. La policistografía eran varias imágenes igual para las lesiones tumorales, y la cistografía por cistostomía. La cistostomía es la vocación de la vejiga al exterior. Entonces lo que se hacía era colocar una sonda y meter, lo que se hace todavía, se coloca una sonda y se mete en contraste a la vejiga. Entonces ahí se saca la radiografía, y si se pudiera también se le mete una sonda uretral y se ve. ¿Eso para qué? Para ver el grado de las estenosis que hay en la uretra, porque estoy dando una presión de arriba y una presión de abajo. Entonces quiero ver el tamaño de la estenosis. Entonces para eso nos sirve. La uretrografía retrógrada, este es un estudio de la uretra, su nombre lo dice, uretrografía retrógrada. Retrógrada porque va de adelante para atrás, ¿sí? Normalmente la urografía excretora, habíamos dicho, está excretamos en el índice endovenoso y del riñón va para abajo, ¿no es cierto? En la cistografía retrógrada, y en la uretrografía retrógrada es al revés. Se le coloca la sonda y se va invadiendo hacia arriba. En este grado no hay absorción, no está funcionando el riñón, solamente estamos metiendo medio de contraste, entonces no hay absorción. Se puede hacer en pacientes alérgicos, no pasa nada porque no está existiendo esa absorción, ¿sí? No va a haber daño renal, no hay de qué preocuparse. En la uretrografía retrógrada se evalúa la uretra, fíjense. ¿Cuántas porciones tiene la uretra? 4, ¿ya? Uretra, por eso estamos como estamos. Uretra peniana, la vulvar, membranosa y la prostática, ¿sí? Entonces lo que se hace es colocar a nivel del meato uretral, se coloca una sondita de 10-12 frames, se coloca y se insufla el balón con 1 a 12 ml y se administra en medio de contraste. Una vez que se administra en medio de contraste va a pintar toda la uretra. ¿Para qué nos sirve? Para hacer una evaluación en los niños con valvas uretrales, que las valvas uretrales son vestigios embrionarios que el paciente no lo deja miccionar, entonces pueden condicionar a hidronefrosis. Entonces en los recién nacidos pasa esto. Entonces lo que se les hace es cortar esos vestigios para que el paciente pueda orinar, ¿sí? Se hace para hacer esa evaluación frente a traumas de uretra, que generalmente las causan. ¿Cuál es la principal? Es la colocación de sondita mal colocada. Entonces sí puede haber un trauma. Hipertrofias prostáticas, si bien no es indicativo de elección, pero sí nos sirve. Fíjense que la uretra prostática, ¿qué distancia tiene, no? Fíjense esta distancia que hay. Entonces, a diferencia de esto, y se ve como la vejiga está empujando para arriba. Divertículos uretrocavernosos, fístulas uretrocavernosas, divertículos uretrales, y estas son las estenosis, ¿no? Arrosariadas. Fíjense, una estenosis, 2, acá es una severa, pasa un poco, y acá hay otra severa que deja pasar muy mínimo el contraste, ¿no? Entonces una estenosis arrosariada. ¿Qué es la cavernosografía? Es el estudio de los cuerpos cavernosos. Lo que se hace es administrar papaverina y el paciente va a sufrir una erección, pero tiene que ser también administración de un medio de contraste. Entonces nos permite las evaluaciones de los cuerpos cavernosos. ¿Cuándo se hace? Cuando hay antecedentes de trauma, cuando el paciente tiene priapismo, y si no tenemos un grado de evaluación de los cuerpos cavernosos,
o para hacer una evaluación de las fístulas uretrocavernosas, ¿sí? Entonces lo que se hace es administrar a nivel de ambos cuerpos cavernosos, se administra la papaverina, que es el que nos permite una erección, y también el medio de contraste para que nos dé esta imagen. La vasovesiculografía o la deferentografía es un estudio que nos permite hacer la evaluación del conducto deferente y de las vesículas seminales. Fíjense, lo que se hace es identificar en la porción escrotal, acá más o menos, hacer una identificación del conducto deferente. Una vez que se tiene individualizado, se pincha con una unidad de insulina y se mete entre 0.5 a 1 ml. Se va administrando y se va pintando, como ven acá. Entonces se le administra, este es el conducto deferente, fíjense, está yendo por región inguinal, viene por acá y se va pintando, ¿no? Estas son las vesículas seminales, con el conducto eyaculador más el deferente, forman uno que es el conducto eyaculador y termina en la porción posterior de la uretra costal, ¿no? Entonces, eso es para permitir la evaluación. Generalmente se hace en cuadros de azospermia, si el paciente no tiene presencia de espermatozoides en el quino seminal, para hacer una evaluación de esta, si es que no existe esta cosa, ¿sí? Si tienen preguntas, hacen, ¿sí? Esta es lo que les decía, la quelografía ascendente o retrógrada también la llaman. Esta lo que se hace es para hacer una evaluación de los uréteres del riñón, ¿sí? Esto se solicita frente a cuadros alérgicos, que el paciente sea alérgico o que el paciente tenga una toxicidad renal o una insuficiencia renal crónica que esté condicionando a que no se pueda hacer estudios contrastados, o sea, ya sea una tomografía, una urografía rectoral, porque no tiene buena función renal, es alérgico, entonces no puede haber esa reabsorción, no se puede administrar el contraste endovenoso. Entonces, para eso se hace vía retrógrada. Se entra con una cámara, este es un ureteroscopio y este es un cistoscopio. Este es un cistoscopio. Entonces se entra con una cámara hasta vejiga, se identifica el meato ureteral y para allá se echa el contraste. Se echa el contraste. Entonces acá fíjense que es una dilatación, a partir de acá para arriba es una dilatación del riñón. Va perdiendo la forma. Acá, si bien no ha perdido la forma, está todo íntegro, fíjense que es un doble sistema colector. Doble sistema colector significa que es como si hubieran dos riñones. Esta es la silueta renal, ¿lo ven, no? Se da cuenta. Y acá hay como si fuera un riñón con su pelvis, su uréter baja por acá, hasta acá. Y fíjense, este de abajo lo mismo, va bajando. ¿No? Entonces es un doble sistema colector completo. Completo significa que termina hasta la porción de abajo, ¿sí? Entonces nos puede permitir esa evaluación. Cuando se hace este estudio hay que tener cuidado en la administración del contraste, porque si hacemos bruscamente podemos causar un trauma y una extravasación del medio de contraste. Las ecografías bien realizadas sí nos permiten una evaluación. Hay que ser muy cautelosos en hacer las interpretaciones de las ecografías, porque muchas veces solamente el paciente tiene acceso a hacer una ecografía. Entonces, generalmente salen y hacen un curso de ecografía y piensan que con eso son ecografistas, ¿no? Y se ponen a reportar, a hacer informes de cualquier cosa. Entonces, si ustedes se van a dedicar a ecografía, a hacer ecografías abdominales, dedíquense a hacer ecografías abdominales, ¿no? Si van a hacer ginecológicas, no es que el ginecólogo va a hacer una ecografía prostática, no se ve eso, ¿no? O sea, yo no me dedico a hacer ecografías ginecológicas, porque no es mi campo, no puedo hacer una evaluación de un feto, no puedo hacer una evaluación de una manito, no es mi ámbito. Entonces el ginecólogo igual no se va a meter a hacer una prostática, por más que le parezca fácil hacer una evaluación, no lo va a hacer de la misma forma, ¿sí? Entonces tienen que ser o especialistas imagenólogos, y si se dedica a hacer ecografías, hacerlas bien, ¿no? Porque de estas ecografías, no solo renales, abdominales, se va a tomar una foto. En una ecografía renal lo que se evalúa es la parte del parénquima renal y la parte medular. Esta es la médula, donde están llegando todos la arteria, la vena, la porte central. La parte del
parénquima es isoecogénico, la parte medular es hiperecogénica y la parte de la corteza, los bordes de la corteza, es también hiperecogénica. En base a eso nosotros hacemos la evaluación. Fíjense que el medio tiene una zona hiperecogénica, ¿no? Es blanca. Cuando en el medio vemos esta imagen negra, ¿no? Es una dilatación de los cálices. Esta dilatación de los cálices se llama hidronefrosis, ¿sí? La hidronefrosis significa que en algún segmento del uréter está tapado y no está dejando pasar como debería pasarlo, ¿sí? Y hay que hacer evaluación del uréter. Una ecografía es difícilmente en una ecografía evaluar el uréter. Muy pocas veces se ve, generalmente es en niños o en pacientes muy delgados, que sí se puede llegar a ver el uréter, pero si el paciente es gordito, no podemos hacer una evaluación, difícilmente lo vamos a ver en el uréter, ¿sí? Podemos hacer, para hacer una evaluación de quistes, fíjense, los quistes son generalmente zonas anecoicas, el aire y el líquido se ven así, como ven ahí, negro, ¿sí? Y eso se llama anecoicos. Son imágenes en es un quiste, cuando son en la corteza, en el borde, son quistes renales de la corteza, se llaman intraparenquimatosos y extraparenquimatosos, ¿sí? Ahora, en esta son corticales porque están en la corteza, afuera, fíjense, corteza, corticales. Ahora tenemos parapiélicos, que son los quistes que están en el parénquima, por acá. Sí, que pueden ser, se llaman parapiélicos, que están dentro del parénquima o intraparenquimatosos, ¿sí? Son imágenes anecoicas, líquido está guardado. Ahora, tenemos imágenes como estas, que fíjense, tienen la misma característica anecoica, como si fuera sólido, o perdón, hipoecogénica, o isoecogénica, que es como el parénquima, fíjense las características. Entonces, esto es una masa sólida, no es un tumor renal. Tenemos zonas dentro de la médula. Fíjense que hay esta zona hiperecogénica, pero hay zonas más hiperecogénicas con sombra sónica para abajo. Esto es un cálculo renal. La sombra en la ecografía vesical lo que se evalúa son las paredes de la vejiga. La pared de la vejiga generalmente es entre 3 a 5 milímetros. Mayor de esto estamos hablando de un engrosamiento vesical. Nos permite hacer la evaluación, nos permite hacer una evaluación del tumor vesical. Fíjense, este es un tumor vesical. Y litiasis vesical. Fíjense que es una zona hiperecogénica con sombra sónica hacia abajo. Y actualmente los ecógrafos casi todos vienen con botón de poder, se llama Power, para permitir la evaluación de la eyaculación de los meatos, ¿no? Se ve cómo va eyaculando, cómo va escupiendo la orina. En la ecografía testicular, fíjense que el parénquima igual es isomogénico, es homogéneo, no tiene ninguna alteración, este es un testículo normal, pero fíjense que acá tenemos un tumor renal. ¿No? Hay zonas, se ve, ¿no? Está hipervascularizado. Entonces, este es un tumor renal. Estas son zonas anecoicas que habíamos dicho es compatible con quistes testiculares. Fíjense que acá el epidídimo es imperceptible, pero acá el epidídimo, este es el testículo, que es homogéneo, está bien, pero acá el epidídimo forma casi una cuarta parte del testículo. Entonces está aumentado de volumen. A veces, cuando está inflamado, también tiene una especie de que es heterogéneo, que es compatible con una epididimitis. Acá este es otro tumor testicular, también se puede ver así, todo heterogéneo. Este es un trauma testicular, fíjense, ¿no?, cómo está partido, un trauma testicular. Esta es una ecografía Doppler que nos permite la evaluación de los vasos, tanto arterias como venas. Y fíjense que estas venas están tortuosas y más gruesas que estas, ¿no? Entonces este es un varicocele. Y esta es una tuberculosis testicular. Fíjense que hay una
heterogeneidad también del testículo que es muy similar a esta, ¿no? Entonces es una tuberculosis testicular en la cual a esto también nos ayuda la clínica que va a tener el paciente, porque muchas veces habíamos dicho que en la tuberculosis testicular a veces presenta un absceso en la pared posterior del testículo, ¿no? Que a veces obseda, pero el testículo en la tuberculosis también puede ser pétreo, duro, se endura, entonces tenemos que hacer una evaluación con marcadores tumorales. La ecografía uretral casi no es usada, ¿por qué? Porque en medio no hay quien nos haga una buena ecografía, son pocos los ecografistas que hacen una evaluación urológica. No puede servir para hacer una evaluación de la estenosis uretral. Esta es una ecografía prostática abdominal que nos sirve para evaluar el tamaño de la próstata, una medida transversa, longitudinal y antero-posterior. Entonces, esas son las tres medidas, transversa, longitudinal y antero-posterior, que nos va a hacer una medida aproximada de la próstata en gramos. Esta es una ecografía transrectal que nos va a permitir una evaluación de zonas hipoecogénicas, fíjense, hipoecogénicas, que al ser, o sea, que son casi anecoicas, pero no son anecoicas, no son hipoecogénicas, que están dentro de la próstata, normalmente debería tener esta característica isoecogénica, pero fíjense que estas son imágenes diferentes que difieren. Estas son zonas sospechosas de cáncer, entonces este paciente debe ser biopsiado. Vamos a pasar a tomografía. La tomografía anteriormente se llamaba tomografía axial computarizada, ¿no? ¿Qué significaba la tomografía axial computarizada? Que realizaba solamente cortes axiales, axial computarizada. Actualmente sabemos que ya no se puede llamar así porque es una tomografía, por eso va a escuchar los últimos tomógrafos multicorte, ¿no? Porque no solamente hacen cortes axiales, sino hacen cortes axiales, sagittales, coronales, entonces nos va generando una mejor imagen de los órganos. Entonces, por eso se llama multicorte, que son diferentes. Ahora tenemos tomografías como las de aquí arriba, sin contraste y con contraste. Las tomografías sin contraste, las tomografías sin contraste nos permite hacer una evaluación de litiasis renal y de vías urinarias. Sin contraste, abdominopélvica sin contraste nos sirve para hacer una evaluación de litiasis. ¿Por qué? Fíjense qué característica tiene esta piedrita. Esta es una piedra. ¿Qué característica tiene? Es blanca, ¿no? Similar al esta es una vértebra. ¿Qué color? Blanca. Las piedras tienen en la tomografía ya no es hipoecogénico, sino medimos por densidad, ¿sí? Y las densidades se miden en unidades Hansfield. Estas unidades Hansfield nos permiten saber el hueso tiene 1200 unidades Hansfield, ¿sí? Y las piedras, cuanto más duras sean, van subiendo 1000, 1100, 1200, 1400 unidades Hansfield. Entonces son así de duras. Y hay piedras que también son mucho más blandas, 800, 600, 700 unidades. El otro día una piedra, lo operamos a una paciente y ya estaba formando piedras, hace 6 meses y ya estaba formando una piedrita de 3 milímetros de 300 unidades Hansfield. Entonces recién está en formación. Entonces van endurando con el paso del tiempo y de acuerdo también a de qué va a ser su consistencia. ¿Sí? Entonces, como son de altas de esa cantidad de unidades Hansfield, por eso se ve blanco, para eso es suficiente. Cuando ustedes hacen una contrastada, ¿qué color es esta? Esta es la pelvis renal. ¿Qué color es? Blanco. ¿El hueso qué color es? Blanco. Entonces, el contraste tiene alta densidad. Entonces, el contraste no nos permite evaluar las piedras. Entonces, en esta tomografía difícilmente vamos a evaluar la piedra. Entonces, por eso se pide sin contraste. ¿Cuándo se pide una tomografía contraste? Para hacer evaluación de quistes renales, tumores renales, traumas renales. ¿Sí? Para eso se solicita una tomografía con contraste. Y para ver también qué características tiene
que se ven contrastando. ¿Cómo? Así. Esta es una tomografía sin contraste. Fíjense, una litiasis retrovesical del superior. Litiasis renal, litiasis renal, litiasis renal. ¿No? Se ven las imágenes de alta densidad. Este es un quiste renal. Quiste renal es un quiste renal. Litiasis renal. Y nos permite evaluar de esta manera la anatomía, ¿no? Esta es una urotomografía que nos hace una evaluación de la parte excretora, cómo se va pintando los uréteres, la vejiga. Fíjense, ¿se acuerdan de ese paciente que hemos visto en su anterior tomografía, que era una urografía excretora, que les había dicho un doble sistema colector? Este es un doble sistema colector, ¿sí? Fíjense, es como si tuviera el mismo paciente, pero fíjense, es como si tuviera dos riñones. Esto está, ya es una imagen tridimensional en la que fíjense cómo va terminando hasta la porción inferior, ¿no? Esto es congénito, tiene una atrofia del riñón derecho, ¿no? Fíjense, más chiquitos, atrofia del riñón, pero que izquierda genera su orina, pero el riñón izquierdo seguramente es el que más funciona, es un riñón vicariante, llamado. Vicariante significa que ha adquirido la función del otro riñón, ¿no? Por eso es mucho más grande. Entonces, además de eso, tiene su doble sistema colector. Esta, por ejemplo, tiene una ley que es la ley de Weill-Meyer, en la cual nos indica que la parte superior termina en la parte inferior y la parte inferior termina en la parte superior. ¿No? Es una ley que a nosotros nos sirve para identificar cuando hacemos una evaluación de para entrar a hacer una ureteroscopía. No sabemos en cuál de los uréteres está el cálculo. Entonces, para hacer una evaluación y entrar a buscar. Que igual cuando se hace una cirugía endoscópica tenemos medios de contraste y una fluoroscopía para hacer una evaluación. Pero en caso de no, sabemos que esa ley existe, ¿no? Esta es una angiotomografía. En la angiotomografía lo que hacemos es una evaluación de los grandes vasos, ¿no? De las arterias renales, ¿no? Y algunas veces se puede hacer en la angiotomografía, se puede hacer embolizaciones. Miren, fíjense cómo está el catéter para hacer embolizaciones de tumores que sí se realizan para disminuir el tamaño de los tumores renales. Por decir, es una paciente que es monorrena y no se va a poder someter a una cirugía, entonces tal vez sea una opción en el riñón que tiene el tumor, embolizarlo, o sea, quitarle la circulación para que vaya decreciendo. La resonancia magnética renal sí nos servía para hacer, era de elección para hacer una evaluación de los tumores renales, pero actualmente ya no sería de elección porque la tomografía, al ya tener cortes mucho más finos incluso y tener buen contraste y generarnos una imagen tridimensional, nos permite hacer una mejor evaluación que una resonancia magnética. Entonces ya no llega a ser tanto de elección cuando tenemos una buena tomografía. La resonancia magnética de vejiga, de la misma forma, que también se usaba para hacer una evaluación de los tumores, actualmente ya no nos sirve, pero sí nos sirve para hacer una evaluación de la próstata. La resonancia magnética de próstata, fíjense, esta es la próstata, esta es la vejiga, esta es la próstata, y aquí sí nos permite hacer una evaluación, fíjense, la próstata, de imágenes sugestivas de tumores a nivel de la próstata. Entonces, ¿para qué sacamos eso? Para hacer más o menos combinar con la ecografía. Ahora ya hay equipos que te lo combinan, tú metes la resonancia y haciendo una ecografía transrectal en el paciente, el equipo solamente tú le colocas el transductor en el trasero del paciente y poco a poco el equipo te lo va identificando el tumor hasta identificarlo y te indica los lugares donde tienes que biopsiar. La resonancia magnética de la uretra para ver grados de estenosis o compromisos en tumores, sí nos sirve para ver compromisos de la uretra, nos sirve. Y la resonancia magnética testicular también nos sirve. Fíjense, este es cuerpos cavernosos, esponjoso, y este es el testículo derecho. ¿No? Es un tumor testicular. Fíjense que hay otro tumor testicular, sí nos sirve para hacer una evaluación. Tenemos las gamografías, que la gamografía es un estudio nuclear que se hace con radioisótopos, que se usa tecnecio 99 y sus marcadores. En
hacer una evaluación de la funcionalidad renal. ¿A qué me refiero? Si por decir en este riñón izquierdo tengo un tumor renal y en el derecho vemos que por decir el riñón está hipotrófico, entonces tengo que saber que si yo le saco el riñón izquierdo, el riñón derecho va a filtrar de la misma forma que este. ¿Se entiende? O sea, los riñones de cada uno es igual, 50-50, lo mismo, 50-50%. Si yo le saco este riñón tiene que cumplir la funcionalidad de este y mantener su filtración completa. ¿Por qué? Porque si por decir este riñón lo tengo hipotrófico y este riñón funciona 70% o 80% y este 20%, al sacarle ese riñón, el paciente va a quedar con insuficiencia renal. El paciente tiene que saber muchas veces el paciente, si tú lo operas, te estás queriendo salvar, ya vamos a sacar tu riñón, le sacas el riñón por buen tiempo, porque es un supuesto cáncer, te parece cáncer, y queda con diálisis, ¿se las va a perdonar el paciente? Sí, no les va a perdonar. No va a decir, este ha querido salvarme la vida y ahora vivo con mi diálisis, ¿no? Le va a decir, no, usted me ha arruinado la vida, necesito un trasplante y usted se empeña a hacer cambio por eso, ¿no? Entonces, para eso se hace una evaluación. Y el paciente tiene que saber que si el riñón que se le va a sacar, el otro al quedar va a tener la misma funcionalidad. Entonces, para eso se hace la gammagrafía renal o radiosenogramas. Y tenemos la centellografía ósea, que igual se hace, se solicita, es un estudio igual nuclear, como Tecnesio 99, en el cual se les solicita para saber el grado de metástasis en el cáncer de próstata, ¿no? El cáncer de próstata, el primer lugar donde metastatiza es a los huesos y el primer lugar de eso es a nivel vertebral. Entonces tenemos que saber si es que hay metástasis ósea una vez que hay cáncer de próstata, entonces se pide para hacer una evaluación. Entonces son para las dos cosas en urología que no sé, ¿no? ¿Preguntas?